desde el concepto de que la comunicación es un derecho humano. Y hablamos y reafirmamos no solo la libertad de expresión, sino el derecho de todos a estar informados. La segunda cosa que me parece importante es que por primera vez la noción de sociedad de la información, con toda su ambigüedad, se ha vuelto concreta. No la noción, pero lo que hay detrás de lo que debería ser una alternativa a la noción de sociedad de la información. ¿Por qué? Porque finalmente han anclado la discusión en lo cotidiano. ¿Y qué es lo cotidiano de la sociedad de la información? Hoy son los medios de comunicación. Yo creo que la parte más interesante de la Declaración de la Sociedad Civil Organizada es todo lo que se refiere a la diversidad cultural y lingüística. No en términos, y allá es el salto, no en términos de tener medios alternativos, comunitarios, etc., pero de pensar el sistema comunicativo a partir de la noción de servicio público. Usted sabe que en la evolución del pensamiento de la UNESCO hay un salto importante que se da en el uso de la noción de sociedad de la información. Hasta hace poco, y todavía en muchos textos circula, la UNESCO utilizó la expresión sociedad de la información. Y hace algunos meses, un año a lo mejor, máximo, se cambió por la noción de sociedades del saber o del conocimiento. Usted se imagina lo que significa el salto. Yo digo con la UNESCO que no puede haber sociedad de la información, es un mito. Y aún más, no puede haber sociedad global de la información. Puede haber sociedades del conocimiento. Sociedades del conocimiento porque, y eso lo decíamos ya con Héctor hace más de 20 años, cada país se introduce en el universo tecnológico a partir de su cultura, de su historia y de la especificidad de sus instituciones, sin negar que andamos hacia procesos de interdependencia y hacia, digamos, una visión global del mundo. Es interesante ver cómo progresivamente se socializan las referencias y cómo, digamos, la noción de sociedades de conocimiento permite ligar la cuestión de la sociedad de la información con las luchas en contra, para la preservación de la diversidad cultural y sobre todo esta convención que quieren, adoptar en el año 2005. Y terminaría sobre, un punto que vuelve a, preocupaciones cotidianas, los medios. Yo pienso que durante los 20 últimos años, a partir de fines de los años 70, hubo efectivamente todo un cuestionamiento sobre, el funcionamiento de los medios. Es verdad que interrogaciones sobre los usos de los medios, la recepción de los medios, hicieron avanzar la reflexión, la teoría sobre los medios. Yo pienso que estamos llegando en un momento donde debemos seguir interrogándonos sobre los usos de los medios, pero debemos retomar la iniciativa en una situación donde debemos oponer una respuesta a los nuevos mecanismos de la hegemonía cultural. Y yo creo que implica volver a pensar una cosa que a lo mejor algunos habían desestimado o olvidado, la brutal asimetría
de los receptores de los medios frente a las empresas mediáticas. Yo pienso que es un combate que además permite de interrogarse de otra manera sobre el consumidor. Yo pienso que la libertad del consumidor o del usuario no es algo que viene dado, como pretendería un naturalismo neodarwinismo. Se construye a través de contrapoderes y la periodización de contrapoderes. Yo no sé qué forma va a tomar, le voy a decir, pero yo creo que históricamente el momento ha llegado para pensar la organización de la sociedad civil frente a este campo al cual estamos extraños, a veces convidados de vez en cuando, pero totalmente extraños, incluso a través de lo que se enseña a nuestros niños, de lo que es el medio. Bueno, en este sentido, entonces yo vuelvo a decir, no sé qué forma va a tomar, pero yo creo que la idea es esencial. Yo creo que ha llegado el momento. En todo el mundo, los pueblos están construyendo una nueva visión de la sociedad de la comunicación que tenga como eje central los derechos humanos. Como decía, nuevas formas y medios de comunicación y herramientas para el trabajo en red se están utilizando, están siendo apropiadas para construir comunidades desde lo local, para compartir saberes e identidades, para amplificar voces tradicionalmente marginadas, para organizar y fortalecer la acción política, potenciar la participación, sostener y celebrar la diversidad cultural e intelectual. Nosotros decimos entonces frente a esto, hay otros medios, los populares, los comunitarios, los alternativos, los participativos, se le puede dar muchos nombres. Medios en los cuales la producción, la gestión y la propiedad es de la propia gente, si quieren de los propios usuarios, donde la producción, la gestión y la propiedad está en manos de las organizaciones sociales. La experiencia de medios populares, alternativos o comunitarios es amplia en Argentina, América Latina y el mundo. En cuanto a las radios comunitarias, siguiendo el trabajo de la práctica Inspira, una investigación que acaba de publicar Aller junto con AMARC, se pueden encontrar 7 características. Apoyan y promueven cambios sociales para lograr una sociedad más justa. Representan proyectos de vida ligados a luchas y reivindicaciones de grupos y movimientos diversos. Piden y construyen el acceso a la palabra a todos los grupos y sectores de la población. Representan y defienden la diversidad cultural de sus entornos. Privilegian la dimensión participativa en sus prácticas comunicacionales e institucionales. No se dejan guiar por el lucro como motor de sus acciones. Nosotros nos planteamos el debatir, el discutir todos los temas. Sí, desde nuestra realidad local, cotidiana, la vida de la gente de todos los días. Es decir, porque la gente plantea sus grandes demandas a partir de esas pequeñas demandas cotidianas. La gente no va a la radio, la gente de un barrio no va a la radio a denunciar el sistema capitalista que le hace que esté desocupado y la concentración. Va a plantearle su necesidad de hoy. Pero cuando esa necesidad de hoy se pone en debate y con la necesidad del vecino, se generan cosas. Y a mí me gusta decir, se va organizando la bronca y se va fortaleciendo la esperanza. Y yo creo que por eso, fíjense, durante la dictadura esto lo tenían muy claro.
Por eso impiden que las organizaciones de la sociedad civil gestionen sus propios medios. Porque esto es funcional a esa ideología de la seguridad nacional bajo la cual se hizo la ley de radiodifusión. Y por eso hasta hoy eso no lo podemos modificar. El derecho humano a la información plantea dos principios de universalidad, el de sujetos y el de medios, y plantea un principio de generalidad que es el de los mensajes. ¿Qué quiere decir que sea universal? Quiere decir que no admite excepciones. Los sujetos en el derecho a la información de recibir, difundir e investigar no tienen ningún tipo de excepción por ninguna razón, ni económica, ni de nacionalidad, ni de clase, ni de credo, y por ninguna otra circunstancia fortuita que podría así implicar la privación de algún derecho civil o político. Hablaba también de la universalidad de medios. Esto significa desde el más insignificante volante hasta Internet, pasando por la radiodifusión y sus frecuencias. ¿Por qué hago explícito esto? Porque en el sistema interamericano, y acá viene a cuento de la construcción del derecho a la información por la ciudadanía, y María Pía Mata hoy dio algunas pautas muy fuertes en esto, en el sistema interamericano las legislaciones de radiodifusión son netamente discriminatorias. La Argentina es el paroxismo, directamente aquello que no tenga fin de lucro no es admisible como licenciatario. Y sigue diciendo la Corte Interamericana, y esto es capital, la libertad de expresión no se agota en un reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparablemente el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. El derecho a la libertad de información no es un derecho abstracto, es el derecho a fundar y a acceder, dice la Corte, en términos de Pascuali en su reciente presentación en México, estaríamos hablando de derecho de participar. La primera cosa es hacer comunicación, producir, dejar hablar a la gente, abrir micrófonos. A nuestro pueblo le robaron la palabra. Lo quieren convencer de que es ignorante. Nuestro trabajo de comunicadores es recuperar la palabra pública para el pueblo y especialmente para los pobres. Me parece que eso es profundamente transformador. Dar visibilidad a la vida real. Es un trabajo y hay mil dificultades y enfrentamos miles de problemas económicos de todos los días, pero se pueden hacer cosas diferentes, hay pruebas de que se pueden hacer cosas diferentes. Está saliendo una publicación ahora, se llama La Práctica Inspira, producto de toda una investigación en la que Marita participó, mostrando 30 experiencias de comunicación en América Latina, en las que hay cosas para aprender. De alguna manera 30 experiencias exitosas, cada una en su cosa. Entonces, digo, si queremos hacer otro mundo, hacer otra comunicación. Eso me parece un tema importante. Y la otra cosa que quiero remarcar es hacer política. El modelo de comunicación se modifica haciendo una comunicación diferente y haciendo política para que los estados vuelvan a tener la potestad de regular, de intervenir, que no son malas palabras, son cosas necesarias, para que administren adecuadamente, algo tan simple como administrar adecuadamente el espectro radioeléctrico, que es de todos, y que algunos se lo apropian. Y para eso hay que hacer política, hay que presionar, hay que estar, hay que hacer propuestas. Y bueno, la pelea es dura, claro. Pero desde ahí se pueden modificar las cosas, aunque nos hemos dado muchos tropezones. Yo creo que la sociedad civil tiene mucha fortaleza, tiene muchas dificultades para poder enfrentar la sociedad de la información, tal vez por la falta de
comunicabilidad entre sí, pero también la falta de perspectiva de la construcción de medios. Yo creo que cuando uno tiene medios de comunicación, desde la sociedad civil gestiona medios, la perspectiva de cómo se debe enfrentar la sociedad de la información y los medios de comunicación es distinta. Es distinta. El empoderamiento que uno tiene desde un lugar por hacer una radio, lo digo yo porque hace 13 años trabajo en la misma radio, y hemos tenido muchas dificultades sin duda, inclusive con la programación, que ayer preguntaban cómo hacemos para que la gente escuche algo distinto. Yo creo que eso es una gran pregunta para el movimiento Radios Comunitarias. Sin embargo, la pregunta hay que responderla, creo yo, también en el haciendo medios de comunicación. Yo creo que no es algo que hay que dejarle ni a la derecha, ni a los monopolios, es algo que debemos tomarnos nosotros. Si nosotros queremos democratizar las comunicaciones, hay que hacer comunicaciones distintas. Y creo que las nuevas tecnologías y la sociedad de la información ofrecen esta posibilidad, con dificultades, con riesgos, con aprehensiones, con críticas, pero la ofrece. Y creo que hay que hacerlo. A partir de la década del 80, se produjo a nivel mundial una profunda redefinición en el papel regulador de los estados nacionales en el sector de las comunicaciones, simultáneamente a la privatización del sector y la internacionalización de los mercados. Las características de esas transformaciones fueron examinadas en este coloquio, pero también se indagó respecto a las posibilidades de intervención y regulación con que cuentan actualmente los estados de la región y los criterios desde los cuales pueden delinear políticas públicas de comunicación que contribuyan a democratizar nuestras sociedades. Para empezar a caracterizar las transformaciones que han tenido lugar en relación al Estado y al proceso regulatorio, lo primero que me gustaría decir es que asistimos a un proceso regulatorio que ha pasado de ser sumamente estático a sumamente dinámico. ¿Qué queremos decir con esto? Centralmente un proceso regulatorio, un aparato regulatorio estático es aquel en el que hay pocos actores, una regulación a largo plazo y una fuerte capacidad del Estado para regular, y no solo para regular, sino para desarrollar políticas y esencialmente políticas de servicio público. Esta fue la característica de estos mercados estáticos y en general en casi todo el mundo, tal vez con la excepción de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que los servicios públicos de alguna manera predominaron en casi todo el mundo como modelo de organización de las comunicaciones. Y que en el mercado las empresas de medios generalmente quedaban acotadas a empresas familiares de pequeñas dimensiones, lo cual suponía que no existían barreras de entrada alta para nuevos operadores, sin ser un mercado competitivo ideal, digamos que distaba mucho de lo que vamos a encontrar cuando el proceso regulatorio se transforma en sumamente dinámico. Y entonces, ¿qué es un mercado dinámico? Bueno, a partir de la privatización de fuertes áreas de la comunicación, a partir de la década del 80, y sobre todo de un tema que vamos a destacar, que es la internacionalización de los mercados, es decir, un salto cualitativo en la internacionalización de los mercados, aparece una supuesta debilidad de los estados para regular la comunicación. Yo voy a discutir ese concepto de debilidad, pero sí centralmente aparece una retirada del Estado en materia no solo de propiedad en muchos casos, sino también de auspicio de las políticas de servicio público. Ahora voy a volver sobre esto. En relación al mercado, pasamos de un mercado familiar a un mercado donde convergen nuevos actores, centralmente bancos, telecomunicaciones y grandes actores que dinamizan, digamos, en el sentido de la afluencia de capitales centralmente. En relación a los estados, decía que vamos a discutir esa idea que está presente de debilidad del Estado. Es bastante conocido esto ya, pero
más que el término desregulación, re-regulación. En este sentido, si en este Congreso nos hemos especializado en acabar con clichés, tal vez uno de los primeros que tenemos que acabar es esta idea de no intervención del Estado. El Estado sigue interviniendo, cada vez interviene más, porque el mercado es más dinámico, es necesario que el Estado intervenga más. Lo que pasa es que interviene con un criterio muy distinto al que había intervenido en políticas de medios entre el surgimiento de la radio, para decirlo muy genéricamente, en 1920 y 1980. Es decir, pues hablamos de una re-regulación, una nueva intervención del Estado, pero con un criterio distinto. Si usted mira las políticas francesas, las políticas alemanas u otras, usted ve que tienen todavía la creencia que el Estado-providencia y el Estado-nación puede, digamos, controlar toda la situación. Bien. Esta creencia va a desaparecer completamente en los años 80. El desencadenamiento de los procesos de desregulación de la industria audiovisual y de telecomunicaciones en Estados Unidos a partir de 84 repercute directamente en el resto de los países industriales, acelerando la liberalización de las redes que va a fijar el marco en que se instala la referencia informacional. Yo hubiera dicho que muchos países latinoamericanos, digamos, liberalizaron, no debería utilizar la palabra de liberalización, hubiera debido utilizar la palabra desregularon sus sistemas de telecomunicación y de lo audiovisual mucho antes de Europa, al empezar por Chile, Venezuela, etc. Puede hacer una lista muy completa, muy completa. Las grandes corporaciones internacionales pretendían utilizar la cumbre para culminar el proceso de privatización y acumulación de los años 90, mientras los estados quedan relegados, especialmente la mayoría de los estados pobres, quedan relegados a ser espectadores o cómplices impotentes de las disputas entre monopolios para alcanzar la mayor parte del botín. Se presta poca atención y se intenta eliminar cualquier regulación nacional o internacional y poco importan los derechos ciudadanos y el desarrollo social. Estos cambios, este pasaje de un mercado estático a dinámico, no puede, yo lo vinculo muy fuertemente a un cambio estructural en la función del Estado, y que yo creo que esto es importante de analizar. Y este cambio es la sustitución del Estado por parte del capital de la histórica función reproductiva, de reproducción ideológica que asumía el Estado en la fase del capitalismo industrial y en las fases anteriores al capitalismo industrial. Es decir, el Estado era, con todas sus contradicciones, quien asumía la reproducción ideológica y social. Desde la década del 80 se asiste a un paulatino desplazamiento de esa función, todavía es compartida, lógicamente, pero el capital va asumiendo directamente, ya no la reproducción del capital, sino también la reproducción ideológica y social. Y yo creo que esta transformación es clave porque esta es la que abre la entrada tan fuerte a la búsqueda de penetración de los mercados de comunicación y cultura por parte de las empresas, ¿no? Esta redistribución de funciones, quiero decirlo, no tengo tiempo de debatirlo, de plantearlo claramente, afecta tanto a la información, a la comunicación y cultura, como a la educación, digamos, que es la otra función reproductiva, histórica, esencial del Estado, y que entra casi, es obvio decirlo, tan en crisis como el mundo de la comunicación y de la cultura. Yo pienso que todas las tesis que llevan a negar la permanencia del Estado-Nación son tesis peligrosas, porque yo pienso que lo que constituye la construcción finalmente de las leyes, digamos, la puesta en práctica en una legislación de las ideas es el marco del Estado-Nación. Hay que tener realmente una mala interpretación de Guattari y de Deleuze que tiene Arte y Antonio Negri para negar la importancia de la mediación
Es increíble. Hoy en día todo el mundo habla de mediación, ciencia política y todo eso, y muchos olvidan que la mediación esencial que sigue es el Estado. El segundo tema, insisto, es el de concentración, sobre el cual más se ha hablado. Una de las cosas que creo que es obvia es que se trata de un fenómeno mundial, no de un fenómeno local ni parcial, es un fenómeno mundial. Recordemos que la concentración es la creciente incidencia de una empresa o de un grupo en el control de un mercado. En este caso se trata de un mercado muy particular porque es el mercado por el cual circulan la gran mayoría, no exclusivamente, pero una parte muy significativa de los contenidos simbólicos que ponen en contacto a nuestras sociedades. Entonces, ¿cuáles son los problemas y las tensiones que se le plantean a los reguladores? En todo caso, ¿cuáles son las alternativas frente a este nivel de concentración cada vez más alto y cada vez más importante? Uno podría decir que una alternativa sería limitar los niveles de concentración permitidos, es decir, legislar, regular porcentajes de concentración permitidos en los distintos países. Esto rápidamente tiene un problema, que es que en general, históricamente se ha puesto límites del 25, 35, 40%, y el principal problema es que en la mayoría de nuestros países esos límites ya han sido superados, con lo cual establecer legislaciones sería casi absurdo, o habría que subir muchísimo el porcentaje de propiedad, con lo cual sería inútil la propia legislación, porque si autorizamos a un grupo a tener hasta el 60%, no tiene ningún efecto la sanción de la ley. Y es muy difícil legislar retroactivamente, es decir, sería muy difícil obligar a empresas a vender propiedades que ya adquirió. Hasta ahora eso no se ha verificado en casi ningún lugar. La segunda posibilidad, que sería más fácil en términos prácticos, pero más difícil en términos económicos, sería que de diversas maneras, directamente por ese presupuesto público o a través de mecanismos de financiación indirecta, se generaran fondos públicos para el financiamiento del surgimiento de nuevos medios, es decir, no bajo la concentración en términos de impedir el tamaño de los grupos, pero creo nuevos medios, que es otra manera de garantizar diversidad. Esto, el gran problema que tiene es que es caro, digamos, y además estaría en contradicción con esta ideología que habla de una retirada del Estado. El sistema de medios de comunicación en América Latina, voy a referirme en esto a la radio, siempre se ha entendido como sistemas privados, como el problema de la radio es un problema absolutamente de privados. Nosotros creemos que los sistemas de radiodifusión, tanto de radio como de televisión, son públicos y por lo tanto deberían pertenecernos a todos. Los gobiernos asignan y administran el espectro radioeléctrico de manera bastante autoritaria y bastante poco transparente muchas veces, y otras veces benefician solo a las grandes compañías. Es por eso que, por ejemplo, en ciudades como Santiago de Chile, una radio en FM puede llegar a costar $3 millones, cosa que es imposible de acceder por una organización social, por más que esta organización social tenga la posibilidad o ha demostrado en el tiempo de ser una buena gestora en medios de comunicación. Entonces, ¿qué ocurre? Se legisla en base a hacer leyes que se denominan leyes de radiodifusión de mínima cobertura. ¿Qué significa esto? Significa que un espacio del espectro radioeléctrico se le entrega a aquellos que están quiero radio, y se le da 1 watt de potencia. 1 watt de potencia, que es lo que ocurre en Chile. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre que se entrega un pedazo del espectro con 1 watt y hay, ponte tú, 180 radios de mínima cobertura, porque eso no es una ley de radiodifusión comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hasta ahora, digamos, los movimientos sociales han peleado por leyes de radiodifusión comunitaria. Y yo creo que las alianzas que hay que hacer, los diálogos que hay que establecer desde la sociedad civil con los estados para devolverle esta potestad sobre la radiodifusión, sobre los medios de comunicación, tiene que ver con que hay que establecer leyes de radiodifusión pública, que son más amplias que la radiodifusión comunitaria, que tienen que ver con que el espectro radioeléctrico tiene que ser distribuido de forma equitativa.
el problema de la gobernanza global de la comunicación, que a veces puede ser difícil de comprender y que está muy vinculado a los otros dos, que ¿cuál es? Que de alguna manera los problemas de la comunicación, tanto el de la convergencia, ¿por qué el de la convergencia? Porque se generan actores que tienen presencia en todos los lugares, como el de la concentración, casi por el mismo problema, exceden la capacidad regulatoria de los estados nacionales. Es decir, ya el Estado Nacional no contiene los problemas